Mi Kamoha Baelim Adonai. ¿Quién como el Eterno? ¿Quién es como Él? ¿Quién es así de grandioso, de maravilloso, de poderoso, de misericordioso? ¿Quién como el Eterno? Nadie, absolutamente nadie. Él es el uno y único creador del universo, Dios todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios nuestro, el Dios al cual adoramos, el Dios en el cual creemos y en quien hemos puesto nuestra esperanza. Bendito sea el nombre del Eterno. Mis amados hermanos, shalom, shalom, bendiciones, bienvenidos a esta transmisión de media semana. Somos la comunidad bíblica El Mesías, transmitiendo desde Reynosa, Tamaulipas, México, acá en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes que están ya conectados a esta transmisión, y bienvenidos los que se conectarán en unos minutos, en unos momentos. Y pues también shalom y bendiciones para aquellos que vean este video posteriormente aquí en nuestra página de Facebook o que lo vean en el canal de YouTube. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube también como Comunidad del Mesías. Y bueno, todos estos videos que tenemos acá en la página los estamos trasladando poco a poco a en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a Iván Ibarra por este trabajo que él está haciendo de trasladar los videos para, bueno, no tenerlos todos solamente en Facebook, sino también tenerlos disponibles en nuestro canal de YouTube. Así que usted puede verlos acá, puede verlos también en el canal de YouTube y ahí, bueno, todos están disponibles aquí en la página de Facebook, y en YouTube poco a poco van a estar también disponibles todos nuestros videos. Las reflexiones diarias, bueno, esas sí las estamos subiendo directamente al canal de YouTube, y compartimos los enlaces en la página de Facebook y en los grupos que tenemos en WhatsApp y en Telegram. Y las transmisiones que hacemos en vivo sí las estamos haciendo desde aquí, desde la página de Facebook, y posteriormente se llevan al canal de YouTube. Bueno, mis hermanos, pues elevamos una plegaria el día de hoy. Elevamos una plegaria al Todopoderoso por la familia Juárez Morales en San Nicolás de los Garza. Elevamos una plegaria rogando al Todopoderoso que extienda su misericordia sobre esta familia, amada familia, familia nuestra, allá en San Nicolás, con nuestra hermana Hortensia, con Claudita, con Antonio, con Gaby. Que el Padre sea con cada uno de ustedes, y que sea el Padre Eterno quien esté fortaleciendo sus vidas, y sea el Padre Eterno quien sostenga en medio de la prueba a esta amada familia Juárez Morales. Bendiciones, un fuerte abrazo. Estamos con ustedes y estamos orando. Estamos en las manos del Eterno. Si algo es seguro, mire, en el universo, es que estamos en las manos de aquel que lo creó todo, y nada se escapa a su voluntad. Las cosas que son porque el Eterno así lo ha dispuesto, y nada se escapa a sus designios, y nada se escapa a su voluntad. Esto es algo que siempre nos debe de dar aliento y nos debe de fortalecer, saber que estamos en sus manos, y que sea lo que sea que ocurra es porque el Eterno así lo quiso. Así que bendito sea su nombre y bendita su voluntad, que es perfecta, y elevamos esta plegaria por los méritos del ungido del Eterno,
por los méritos de Yeshua HaMashiach, para que Él extienda su misericordia sobre esta amada familia. Y bien, mis hermanos, pues vamos a dar inicio. Hoy es miércoles, nada más y nada menos que miércoles 3 de noviembre. Miércoles 3 de noviembre del 2021 de la era común. Acabamos de pasar unos días que aquí en nuestro país pues son días de celebración, lamentablemente celebraciones anti-escriturales, celebraciones que pues acarrean mucha maldición, acarrean muchas cosas terribles a los hogares, a las familias, a los países, pero bueno, así son las cosas. Y bueno, ya pasaron estos días, bendito el Eterno, y alabado sea el nombre del Eterno siempre, ya pasaron. Y bueno, nosotros estamos viendo hacia adelante, nosotros estamos viendo hacia la fiesta de Hanukkah que se acerca. Estamos a día 3, estamos a 25 días de llegar al primer día de la fiesta de Hanukkah, donde estaremos gozándonos y disfrutando de esta fiesta de las luces, en donde recordemos que durante un tiempo, durante la temporada de Hanukkah, fue concebido el bendito Mashiach de Israel y del mundo, nuestro Redentor Yeshua. Pero bueno, más adelante vamos a estar platicando un poco más acerca de qué es Hanukkah, qué celebramos, por qué lo celebramos, etc. Pero por ahora, hoy nos ocupa nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos estudiando este Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo número 9, a partir del verso 15 nos corresponde esta semana, Marcos 9:15 y hasta el capítulo 10, verso 31 me parece. Entonces, bueno, no es mucho lo que nos corresponde esta semana. Sin embargo, recordemos que en el Evangelio de Marcos aparecen pues narrados los eventos así de una manera un tanto atropellada, uno tras otro, y desde pronto en un solo capítulo de Marcos puede venir pues varios temas, varios sucesos de los que se puede hablar. Y entonces por eso, aunque pareciera que no es mucho, un capítulo aproximadamente para esta semana, pero sí pueden ser varios y diferentes temas. Recuerde, cuando esto ocurre, seleccionamos un tema y eso es lo que tratamos, eso es lo que presentamos. El día de hoy, usted está viendo aquí en la pantalla un título, ¿verdad? Aquí arriba. Un título que dice derrotados por un demonio. Derrotados por un demonio. Bueno, ahorita vamos a explicar por qué este título. Y vamos a ir a la lectura. Vamos a la lectura y así al ver la lectura usted puede comprender por qué este título de derrotados por un demonio. Es más, vamos a hacer la lectura y después de hacer la lectura usted me escribe. Usted me escribe aquí en los comentarios y me dice por qué fue que le pusimos este título a este estudio. ¿Sale? ¿Le parece bien? ¿Le parece justo? ¿Verdad que sí? Bueno, para eso pues vamos a tener que leer con atención. Vamos a hacer nuestra lectura. Y bueno, esta versión que vamos a leer es la versión de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. Y recuerde que nosotros llamamos a nuestro bendito Mashiach por su nombre hebreo, de tal modo que aunque la versión acá diga Jesús, pues nosotros leemos Yeshua y lo hacemos pues ya de una manera así como que automática, porque pues nosotros le llamamos al Mesías por su nombre original, por su nombre hebreo y no por el nombre que le asignó
que le asignaron los hombres. Así que comenzamos y la lectura dice: enseguida, cuando toda la multitud vio a Yeshua, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba, y echa espumarajos, cruje los dientes, y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Yeshua, dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Yeshua, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Yeshua preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yeshua le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Yeshua vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Yeshua, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso en pie. Cuando entró Yeshua en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Muy bien. Pues aquí tenemos entonces nuestra lectura para este día. Y vamos a ver si alguien nos comenta entonces. Ya hicimos la lectura. Espero que hayan leído con atención y vamos a ver quién nos puede comentar por qué el título Derrotados por un demonio. Disculpe usted, hermano, estoy tomando una avenita muy sabrosa que me hizo mi mujer. Nos estamos preparando ya para el frío. Como si fuera a hacer mucho frío, ¿no? Bueno, pero algo es algo. Y parece que este fresquecito se va a sentir un poquito más. Y para irnos ambientando, bueno, una avenita calientita. Bien, vamos a esperar unos segundos para ver si alguien de mis hermanos que están conectados nos dice, una vez que leímos ya Marcos capítulo 9 versos 15 al 28, vamos a ver si nos dicen en base a qué es que hemos titulado este tema del día de hoy: derrotados por un demonio. Veamos. A la 1, a las 2, y tenemos respuesta. Iván, vamos a ver qué nos dijo Iván. Iván dice: si comparamos el caso de Legión, el hombre endemoniado se mantuvo en pie y consciente, pero en este caso no, casi muere
por solo un demonio. Muy buena observación, Iván. Hermana Mari Vaca dice, pues porque los discípulos no pudieron sacar al espíritu inmundo, les faltó fe. Muy bien, hermana Mari, gracias. Familia Salinas, derrotados por un demonio, se refiere a los discípulos de Yeshua que no pudieron echar a aquel demonio. Excelente. Hermana Sarit Loera, porque los discípulos no pudieron sacar demonios. No pudieron sacar demonios. Así es, hermana. No pudieron sacar al demonio. Era uno, el demonio. Pensé que había dicho mi hermana la expresión así como demonios. Como a veces alguien dice rayos. Sí, no pudieron. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por sus participaciones, por sus respuestas. Efectivamente, el título lo pusimos en razón por eso. Me gustó la observación de Iván, ¿no? Que dijo, se acordó del caso de Legión y bueno, allá eran muchísimos demonios y la persona soportó, ¿verdad? Aquí este muchacho, un solo demonio, pues casi lo asesina. Muy buena observación, Iván. Entonces, hermana Blanca Esteves dice, no pudieron echar al demonio porque fueron incrédulos, o sea que dudaron. Muy bien. Bueno, tenemos entonces el título, derrotados por un demonio, ya vimos por qué. Recordemos que esto que está ocurriendo, esto que nos habla aquí Marcos, y coincide con otro de los evangelios, después de lo ocurrido en el monte de la transfiguración, donde recuerden que Yeshua subió solamente con 3 de sus discípulos, es decir, con Pedro, Jacobo y Juan. Los demás discípulos, es decir, los otros 9, se quedaron abajo de la montaña. Entonces Yeshua regresa con sus 3 discípulos principales y nos dice entonces que los 9 discípulos habían estado tratando de expulsar a este demonio que estaba en el cuerpo de un muchacho, y dice que era un espíritu, un demonio sordo y mudo. Y entonces hay un alboroto, o sea, hay gente ahí amontonada y como espectadores y todo. Yeshua llega y pregunta, ¿qué está pasando? Entonces el papá del muchacho se dirige al maestro y es quien le dice, mira, es que aquí traje a mi hijo, quien está poseído por un demonio mudo, y lo traje a tus discípulos para que lo expulsen, pero no pueden, no han podido. Y entonces Yeshua hizo algunas preguntas. ¿Desde cuándo le pasa esto? El papá del muchacho dice, pues desde niño le ocurre esto. Y es decir, que el demonio tenía mucho tiempo ya habitando en el cuerpo de este joven, y le dice, incluso varias veces lo ha arrojado al fuego, al agua, ha tratado de destruirlo. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Los demonios pues tratan siempre de causar destrucción. Entonces Yeshua toma el control de la situación y con autoridad expulsa al demonio. Y fíjense qué importante que su majestad Yeshua lo expulsa y le dice, sal de él y no entres más en él. Sal de él y no entres más en él. No a todos se les da este don, dice hermano Carlos López. No a todos se les da este don o facultad, o por incredulidad se necesita fe y santidad, valor. Así es, hermano.
Entonces fíjese, quiero llamar la atención en esto que les comentaba. En esta parte donde Yeshua le dice al demonio, sal de él y no entres más en él. ¿Por qué es tan importante esta frase que dice Marcos? Mire, hay otra enseñanza, Yeshua, cuando el maestro dijo que una vez que un espíritu inmundo sale de una persona y se va y anda por ahí vagando y rodeando la tierra, como dice Job, anda por ahí y regresa, porque saben ustedes que, ¿cuántos han escuchado aquella expresión de que el asesino siempre regresa al lugar del crimen? Sí, ¿no? Bueno, los demonios son apegados. Los demonios son apegados a ciertos lugares y a las personas, no se diga. Quiero decir que los demonios acostumbran a habitar en un lugar y aunque andan por ahí vagando en el aire, usualmente los demonios siempre van a regresar al lugar en donde ellos habitan normalmente, donde les gusta estar. Hay lugares que son guaridas de demonios, la misma escritura lo dice. Entonces dijo el maestro que cuando el demonio sale y anda por lugares y vagando y regresa a su casa, y cuando encuentra su casa ordenadita y limpia y bien dispuesta, pues va y se trae a otros 7, y entonces la situación de la persona viene a ser peor que antes. Entonces atención con eso, ¿no? Si un demonio es expulsado de una persona, normalmente el demonio va a regresar. Fíjese bien, normalmente el demonio va a regresar. ¿Qué tiene que ocurrir? Entonces, ¿qué es importante que ocurra para que cuando el demonio regrese no pueda volver a entrar en aquella persona? Porque encuentra la expresión de que encuentra su casa limpia y ordenada, y esto quiere decir que sigue siendo su casa. Entonces, cuando el demonio regrese, lo que tiene que ocurrir es que haya un cambio. Es que esa ya no sea su casa. Lo que tiene que ocurrir es que ahora en esa persona esté viviendo el espíritu de santidad. Que ahora en esa persona estén el Padre y el Hijo habitando. Como está escrito, el Padre y yo haremos morada en esa persona, dijo Mashiach. Todo aquel que entra en una relación de pacto con el Creador del universo a través del bendito Mesías de Israel, entonces la presencia divina hace morada en esa persona. Y entonces cualquier demonio que haya estado ahí y que regrese, simple y sencillamente ya no va a haber lugar para él. Ya no podrá entrar porque ahora esta casa ya tiene dueño, el verdadero dueño. ¿Me explico? Y entonces eso es lo que tiene que pasar. Pero si el demonio regresa y la presencia divina no se encuentra habitando en la persona, entonces ocurre lo que el maestro dijo. Por eso es tan importante que cuando una persona tiene un problema así, que tiene problema de una posesión demoníaca, por eso es tan importante, más que expulsar el demonio, es importante que la persona haga
un cambio, haga teshuvá, que la persona entre en relación de pacto, que la persona se asegure de entrar en una relación con el Todopoderoso. Eso es lo verdaderamente importante. Porque, hermanos, puede ser que haya alguien que expulse demonios. Decía el hermano Carlos en su comentario, no todos tienen ese don o esa facultad. Es verdad. Pero imagínense que una persona expulse al demonio. Y ya lo expulsó, pero la persona sigue igual. Ese demonio entró en esa persona por alguna razón. Recuerde usted, hemos hablado ya en otras ocasiones del tema de abrir puertas. Porque esto se trata de abrir puertas. Entonces, el mismo Yeshua dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Yeshua mismo nos ayuda a entender esto, diciendo que él llama a la puerta. Bueno, así como Yeshua llama a la puerta y así como nosotros tenemos que abrir la puerta para que Yeshua entre, también ocurre que los demonios también llaman. Los demonios también llaman a tu puerta. Los demonios también tocan a tu puerta. Y si tú decides abrirle la puerta a un demonio, ¿qué crees que va a pasar? Exactamente, el demonio va a entrar porque tú le abriste la puerta. Y él toma esto como una invitación. Yeshua dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿De qué te habla esto? Te habla de comunión. Te habla de una comunión íntima. Te habla de quedarse allí. Hermano, cuando hablamos de estos temas espirituales tenemos que entender entonces que hay una antítesis, que hay una contraparte y que entonces los demonios también tocan la puerta y que cuando la persona abre la puerta el demonio entra y se queda ahí porque le abriste la puerta. Entonces supongamos alguien viene y expulsa a ese demonio, pero el demonio va a regresar, como ya dijimos. Si la puerta sigue abierta para el demonio va a entrar otra vez. Y de nada sirvió que lo hubieran expulsado. Y por eso dijo el maestro, el estado de ese hombre, el postrer estado viene a ser peor que antes. Se va a agravar la situación. Por eso es importante no solamente expulsar al demonio, sino como dijo Yeshua, y no vuelvas a entrar. No vuelvas a entrar. Ahora, esto solamente lo puede hacer Yeshua. Esto de ordenarle a un demonio, no vuelvas a entrar. Mire, usted, yo, con la fe suficiente, con la capacitación espiritual necesaria, podemos expulsar a un demonio que esté en una persona. Pero nosotros no tenemos de ninguna forma la autoridad para prohibirle al demonio que regrese. Nosotros no podemos hacer eso. Yeshua sí. Y por eso es impresionante esto que está pasando acá. Por eso es impresionante que Yeshua le prohíba regresar. No vuelvas a entrar en él, le dice Yeshua. Porque normalmente, hermano, quien tiene que tomar esa decisión, como ya dijimos, de cerrar la puerta, es la persona. La persona tiene que tomar su decisión. La decisión de abrir la puerta a Yeshua y de abrir la puerta al Creador del universo. Y una vez que ellos están habitando, ya no hay lugar para demonios. Ya no puede ningún demonio entrar ahí.
Sin embargo, es importante que las personas cierren las puertas que abrieron, que se encarguen de cerrar esas puertas, porque si mantienes las puertas abiertas, eso es una ofensa para el Padre Eterno y para su bendito Hijo. Por eso tienes que cerrar las puertas. Ese es un tema importante. Entonces, insistimos, no solamente se trata de expulsar, sino de ayudar a la persona que pueda entender lo que tiene que hacer. Hermano Carlos López dice: el cumplir los mandamientos y santificarse en el Mashiach nos da la autoridad para evitar la llegada de estas situaciones, y el Mashiach tiene esta potestad. Amén. Así es. Mire, hace tiempo les comenté una anécdota, o no sé si fue en una transmisión, pero en la comunidad les platiqué esta anécdota y quiero recordarla porque viene al caso. Hace tiempo un hermano pastor se topó con una situación de una posesión demoníaca. Él era pastor en una congregación y en un servicio, un domingo por ahí, asistieron unas personas por primera vez y le platicaron al pastor que uno de estas personas, de la familia que asistieron, tenía problemas que el pastor sospechó que era algo espiritual, que era algún demonio. Y bueno, oraron por la persona y ocurrió que justamente ahí, en medio del servicio, ahí en la congregación, tuvo una crisis. Y bueno, oraron por la persona y todo. Y bueno, se tranquilizó la situación. Pero posteriormente, al día siguiente me parece, o en uno de esos días, le hablan al hermano pastor, esta familia, y le dicen que los auxilie porque esta persona tiene otra crisis. Y entonces él fue al lugar donde vivía y entró, y entonces sí se topó con una situación ya de una clara y una manifiesta posesión demoníaca. Entonces, la persona abiertamente, o el demonio abiertamente se estaba manifestando a través de esta persona de una manera terrible. Y bueno, el pastor pues entró y pues con valor, ¿verdad? Y todo, empezó ahí a orar. Él advirtió, porque era un lugar, era una vecindad, y él advirtió a las personas que estaban por ahí de curiosos, que usted sabe que nunca faltan, les advirtió que no se acercaran, que no entraran, que no debía de haber nadie ahí. Bueno, no vamos a hacer muy larga la historia. El asunto fue que en lugar de un endemoniado, de pronto ya había varios endemoniados. Varias de las personas que estaban ahí, tanto familiares del que estaba teniendo el problema, como algunos vecinos curiosos que estaban ahí también, se empezaron a endemoniar. Empezaron a manifestarse y a comportarse de esta forma como lo hacen los endemoniados. El pastor salió corriendo del lugar, pues la situación se puso muy terrible, y salió corriendo, no para huir, sino para pedir ayuda, ¿no? Para pedir refuerzos. Llamó a otros hermanos pastores y pues fueron, ¿no? Fueron a donde él les dijo. Y una vez que llegaron, no recuerdo si eran 3 o 4 ya pastores,
Y una vez que están ahí afuera de la vecindad, listos para entrar, se preguntaron el uno al otro que si tenían miedo, porque ya les habían dicho la situación. No era un endemoniado, eran varios endemoniados. Entonces uno de ellos dijo: hermanos, vamos a orar antes de entrar porque la verdad yo tengo miedo. Y el otro también dijo: pues yo también. Y total, todos tenían miedo. Y oraron a Dios y le dijeron: Señor, mira, tenemos miedo. Nos da miedo esta situación, por favor, ayúdanos, danos el valor y todo lo necesario para hacer lo que tenemos que hacer. Y total, que cuando ellos entraron, ya nadie estaba endemoniado. Las personas acababan de volver en sí. Y digo, los que no estaban endemoniados les dijeron: no, apenas acaban de normalizarse. Y entonces ellos entendieron, pues Dios fue bueno y no quiso que pasaran por esa situación, pues tenían miedo. Pero lo que sí entendieron fue que pues ahora tenían que explicarle a estas personas lo que había pasado y lo que tenían que hacer para que cuando esos demonios regresaran, porque iban a regresar, ellos estuviesen preparados. Y empezaron entonces a compartirles de la palabra de Dios a toda esa gente que vivían en esa vecindad. Entonces esta anécdota es algo real, algo que pasó, en donde vemos precisamente la importancia de cerrar la puerta para cuando los demonios regresen. Eso es lo más importante. Lo importante no es expulsarlo. O sea, sí es un paso que se tiene que dar. Pero finalmente, si expulsas al demonio y no cierras la puerta, va a regresar y va a entrar otra vez. Entonces, ¿qué es más importante? Por eso nuestro Mashiach dijo: sal de él y no vuelvas a entrar en él. Pero repito, esa autoridad solo la tiene el Mashiach. Cada persona, cada individuo habrá de cerrar las puertas que abrió. Cada uno, mi hermano, cada uno. Los discípulos, 9 discípulos, fueron derrotados aquel día por aquel demonio. Y alguien pudiera pensar: bueno, es que no estaban los discípulos más aventajados, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan no estaban. Quizás ellos sí hubieran podido. Bueno, quizás, o quizás tampoco ellos hubieran podido. El asunto es, y lo leemos en el verso 28, después de que fueron derrotados por este demonio, ¿usted cómo cree que se sintieron los discípulos? ¿Cómo se habrán sentido al sufrir esta derrota? Seguramente se sintieron mal. Seguramente se sintieron avergonzados. Primero, pues con el papá del muchacho que tuvo confianza en ellos, que vino a pedirles ayuda y no lo pudieron ayudar. Segundo, pues con la multitud de gente que estaba ahí y que no pudieron cumplir con esta tarea. Y por supuesto se sintieron también avergonzados con el maestro, porque imagínense, o sea, maestro, estamos haciendo quedar mal al maestro al no poder hacer esto, no poder expulsar este demonio. Y entonces, con toda esta derrota y con toda esta tristeza, vergüenza, todas estas emociones, ellos ya en privado, ya dentro de la casa, dice Marcos, le preguntaron al maestro: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué nos derrotó el demonio? ¿Por qué es que nos derrotó el demonio? Qué importante es tener una respuesta para eso, hermano. Qué importante es saber por qué hemos sido derrotados.
Mire que en la vida de un creyente, es una vida de lucha. La vida de un creyente es una constante batalla. Enfrentamos batallas todos los días, no solamente contra demonios. Es cierto que la misma escritura dice, no tenemos lucha con carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y esto ya es una batalla. Nosotros no elegimos esta batalla, pero estamos en ella. Al entrar en una relación de pacto con el Dios de Israel, tomamos la decisión también de tomar una parte activa en esta lucha. Y entonces todos los días estamos enfrentando batallas. Por eso es importante que cuando sufrimos alguna derrota, sepamos por qué. ¿Por qué fuimos derrotados? Los discípulos querían saber. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nos derrotó el demonio? Y la respuesta del maestro es precisamente uno de los textos interpolados de los que hablábamos tiempo atrás. Es decir, que la respuesta que viene ahí en Marcos, capítulo 9, verso 29, cuando el maestro dijo, esta género no sale sino con oración y ayuno, es una interpolación. Es decir, ese texto no está en los manuscritos antiguos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si ese texto fue una añadidura, si ese texto no está en los escritos originales, ¿cuál es la respuesta? En los comentarios de alguno de ustedes me pareció leer que hablaban de incredulidad. Por ahí alguien comentó, creo que la hermana Blanquita, sí, nuestra hermana Blanquita dijo, no pudieron echar al demonio porque fueron incrédulos, o sea que dudaron, dice la hermana Blanquita. Porque tenemos que tener una respuesta, ¿no? Y si tomamos la respuesta, que como ya dije, este texto es una interpolación, un agregado tardío, lo de la oración y ayuno, que la mayoría de la gente acepta esa respuesta y entonces dicen, bueno, es que hay ciertos demonios que son pues de más alto rango, son más poderosos y entonces no tan fácil los vas a poder expulsar. Primero vas a tener que prepararte mucho en oración y ayuno, orar mucho, ayunar mucho antes de ir a enfrentar al demonio. Y así toman esas palabras y así lo practican. El asunto es que, como ya dijimos, es una interpolación, es un agregado. Entonces, ¿cómo podemos tomar, o mejor dicho, qué respuesta es la que podemos tomar en este texto?
Y llamaba la atención sobre el comentario de nuestra hermana Blanquita, porque precisamente en el contexto se habla de incredulidad. Familia Salinas dice, creo que los discípulos en ese momento temían o dudaron, ya que el muchacho llevaba mucho tiempo así, y dudaron en poder hacerlo. Es probable que haya habido, como ya se dijo, incredulidad, que haya habido falta de fe, que haya habido duda. Podemos pensar eso porque hay otros textos en donde se nos habla que los discípulos tuvieron algunas experiencias así. Hermana Reina dice, me imagino a nuestro Mesías diciendo hombres de poca fe. Precisamente a eso me refería. Esta expresión, ¿no? Hombres de poca fe. En varias ocasiones el maestro reprendió a los discípulos por su falta de fe. Usted estará de acuerdo, ¿no? Usted ha leído los textos. El viernes pasado hablábamos acerca de esto en el tema de los panes, ¿no? Y donde el maestro los reprendió precisamente por no entender. Falta de entendimiento y falta de fe era lo que les pasaba de pronto a los discípulos. Y entonces, precisamente por esos eventos, cuando pensamos en otras ocasiones en que los discípulos les pasó esta situación de dudas, el mismo Pedro cuando caminó sobre las aguas, lo estaba haciendo bien, pero de pronto dudó y se hundió. Y el maestro lo reprendió y le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya lo estabas haciendo y lo estabas haciendo bien. Bueno, la falta de fe entonces era una situación que les pasaba a los discípulos pues a menudo en su relación con el maestro. Y todo parece indicar que sí, el problema fue ese nuevamente. En el contexto de Marcos 9 vemos que se habla de incredulidad, se habla de falta de fe por parte del papá de este muchacho. Me gusta a mí esta versión que leímos de Marcos, me parece que es la Biblia de las Américas. Me gusta esta versión en la parte en donde dice, la parte donde el Señor está hablando con el Padre, y entonces es el verso 22. El verso 22 en esta versión, Biblia de las Américas, dice, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y fíjese, dice el papá del muchacho, pero si tú puedes hacer algo, vea, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si tú puedes hacer algo. Y el verso 23, en esta versión, dice que el Mashiach le contestó, ¿cómo si tú puedes? Y digo esta versión porque otras versiones no lo plantean así. Pero esta versión lo plantea de esta manera, que el Mashiach le contestó, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Es decir que el Mashiach lo reprende a este hombre. Lo reprende por dudar.
sea, ¿cómo me estás diciendo que si tú puedes hacer algo? ¿Cómo que si puedes? Claro que puedo. Por supuesto que puedo hacerlo. Y tú necesitas creerlo. O sea, tu problema es ese, ¿verdad? Que tú no lo estás creyendo. Mire, ¿qué tal si pensamos en aquel leproso que se acercó a Yeshua y que le dijo: Maestro, si quieres, puedes limpiarme? Y el Mashiach le dice: quiero, sé limpio. Pero vea la expresión, aquel hombre no tenía dudas, aquel hombre estaba plenamente convencido. El caso era si Mashiach iba a querer. Por eso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. El Mashiach le contestó: quiero. ¿O qué tal el caso de la mujer enferma de flujo? Que dijo: con que toque los tzitziot, ¿no? O el borde de su manto, como dicen otras versiones. Dijo la mujer: con que toque eso, voy a quedar sana. Con eso. Entonces las personas necesitamos creer. Creer. Entonces este hombre, al expresarse de esta manera, estaba dudando, como dice Familia Salinas. El mismo padre del muchacho dudaba del mismo Mashiach. Y cuando Yeshua le reprende, el hombre clama y Yeshua procede. Exactamente. Entonces el Mashiach dijo: ¿cómo que si puedes? Claro que puedo. Entonces tú necesitas creer, pero creer con firmeza. Creer, como decimos nosotros, ¿no? Creo con perfecta fe. Así. Creo con perfecta fe. Era lo que necesitaba aquel hombre. Y de verdad a mí me enternece mucho la respuesta de aquel hombre. Cuando él le dice al Mashiach: creo. Pero fíjese usted, la expresión que utilizó aquel varón, pues él le dijo: ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Qué lección, ¿no? Qué lección tan grande. Y exactamente es que Yeshua expulsó al demonio y le prohibió regresar. Cuando su padre creyó. Y no solamente declaró creer, sino que le dijo a Yeshua: por favor, ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame a afirmarme en la fe. Ayúdame a creer con perfecta fe. Los mismos discípulos, alguna ocasión, está registrado en nuestros libros sagrados que le dijeron al Mashiach: aumentanos la fe. Ellos reconocían el problema que tenían con la falta de fe. Reconocían que eso era lo que fallaba muchas veces en ellos. La falta de fe. Dice la escritura que cuando le dijeron: aumentanos la fe, el Mashiach le dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, si tuvieran ese nivel de fe o esa poquita fe, harían grandes cosas. Como decirle a una montaña: desarráigate y échate en el mar, y lo haría. Mi hermano, mi hermana,
Cuando nos preguntamos por qué hemos sido derrotados por un demonio, cuando nos preguntamos por qué hemos perdido una batalla, por qué hemos sido derrotados en alguna de las luchas que enfrentamos en nuestro diario caminar, por lo regular, la respuesta siempre será la misma: la falta de fe. Es la falta de fe lo que nos hace dudar. Es la falta de fe lo que nos lleva a la derrota. Si camináramos en perfecta fe, no tendríamos derrota jamás. Está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El reto que tenemos por delante es aprender a vivir y a caminar en fe. Y por lo tanto, si logramos andar y caminar en fe día con día, podríamos tener una vida, como dice la Escritura, de victoria en victoria. Andaríamos así, de victoria en victoria, y no de derrota en derrota. O no unas veces ganando y otras perdiendo. Algunos dicen, bueno, es que así es la guerra. A veces se gana, a veces se pierde. Pues sí, así es la guerra desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva divina, nosotros hemos sido llamados para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hemos sido llamados ni escogidos para ser derrotados. Esto es algo que tenemos que aprender. Aprender a ganar. Aprender a ser vencedores y más que vencedores. Aprender que tenemos un Dios todopoderoso. Aprender que Mashiach vive en mí. Que tengo la mente de Mashiach, que tengo la fuerza de Mashiach. Como dijo Rab Shaul, que todo lo puedo en el Mashiach, que es mi fortaleza. Pero es algo que tenemos que creer, y creerlo con perfecta fe, para poder triunfar. Y mire que no estoy hablando de andar por ahí expulsando demonios, no, sino de vivir en una constante victoria, en el día con día, las batallas diarias, esas que enfrentamos siempre usted y yo. Algunas batallas son cruentas, son violentas, son fuertes. Otras no lo son tanto. Lo triste es que a veces somos derrotados por enemigos pequeños. A veces somos derrotados por cosas insignificantes. Y la Escritura nos dice que el que no es fiel en lo poco, no se le puede confiar lo verdadero. De tal modo, mis hermanos, que tenemos que aprender, necesitamos aprender. Y hemos dicho ya cómo es que se obtiene la fe. Está escrito que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos seguirnos fortaleciendo en la obediencia de la bendita Torah. Es el aprendizaje de la Escritura, es escuchar la voz de nuestro Maestro, es el poner en práctica sus instrucciones, lo que nos va a fortalecer, lo que nos santifica, lo que nos hace fuertes para precisamente caminar en victoria.
En otras palabras, cuando somos derrotados, esas derrotas nos enseñan que nos falta aprender más, que nos falta más estudio, que nos falta más obediencia, que nos falta más esfuerzo en el camino de la bendita Torá. Eso es lo que nos dice una derrota. Levantarnos, esforzarnos para no volver a ser derrotados. Los discípulos fueron derrotados aquel día, sí, pero ellos seguirían preparándose y seguirían esforzándose para que llegara el momento en el que no habría ningún demonio que se resistiera al poder que Yeshua les había otorgado. Y de eso se trata la vida de un creyente, de caminar en victoria, mis amados hermanos. Que el Padre Eterno nos ayude a todos, porque de verdad lo necesitamos. Porque así como los discípulos, nosotros también hemos sido derrotados en más de una ocasión. No estamos exentos de sufrir derrota, pero debemos de tener la convicción de quiénes somos y a qué hemos sido llamados, para qué hemos sido escogidos, y debemos de creerlo. El problema es que batallamos para creerlo. El título de más que vencedores nos queda grande porque no lo creemos. Hay que creerlo, y así hay que declararlo y hay que vivirlo. Shalom y bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos. Que el Padre Eterno les haya bendecido y nos haya bendecido a todos con el estudio de esta preciosa palabra de Marcos capítulo 9. Siga leyendo, sigamos aprendiendo, y el próximo viernes, primeramente el Eterno, continuaremos con el capítulo 10 y con otro tema de este Evangelio de Meir, el Evangelio de Marcos. Es todo por hoy. Bendiciones del Eterno en sus vidas. Y bueno, la invitación está hecha, entonces para que nos acompañe el próximo viernes al caer la tarde. Recuerde que ahorita estamos con horarios distintos aquí en nuestro país, aquí en México. Ahorita las ciudades de la frontera tenemos un horario, el interior del país tiene otro horario, y bueno, pues ya la próxima semana nos alineamos todos con el mismo horario. Viene el cambio de horario para nosotros también, y bueno, esperamos que por esa razón pues de pronto puede haber, por ejemplo, con nuestra hermana Ketita, que está en Guadalajara. Allá en Guadalajara ahorita son las 7:11, ¿verdad? Y aquí son las 8:11. Entonces ahí puede haber de pronto confusión con los horarios en que transmitimos, porque la transmisión comienza a las 7, pero para nuestra hermana Ketita sería a las 6, ¿verdad? Por ejemplo, o nuestra hermana Reina Luna, que está en Puebla, o otros hermanos que están en el interior del país. Entonces es cuestión de acomodarnos con el tema de los horarios y los cambios que vienen. Pero bueno, mis hermanos, los invitamos para el próximo viernes. Entonces, por hoy es todo. Nos despedimos. Shalom, bendiciones y un fuerte abrazo para todos.